hablar de la penicilina, la hemorragia de la primera mitad del embarazo. Para ello concierne o engloba tres entidades muy importantes que ustedes van a vivir en toda su vida de médico, indiferentes de la especialidad que ustedes puedan marcar, porque siempre va a haber una mujer, una prima, una amiga, una enamorada, una esposa que pueda sufrir de esto. ¿Y qué es lo normal? Es la expulsión del embrión o feto antes de las 22 semanas de gestación o 140 días y que pese menos a 500 gramos y que mida menos a 18 centímetros de la longitud cefalo-nasal. Según la Organización Mundial de la Salud, es la expulsión del feto menor a 500 gramos, 22 semanas a partir de la fecha de la última menstruación. Pregunta: ¿cómo sabe usted la fecha probable de parto? Eso ya lo han avanzado. ¿Cómo? Existen tres reglas. ¿Cuáles son esas tres reglas? Final. No, solamente el nombre del otro. Final, Naegle y Reward. ¿Sí? Los cuatro. ¿Cuáles son las tres? Final, Naegle y la de Reward. Se presenta entre el 10 y el 15% de los embarazos que terminan en un hombre y cerca del 80% se va a presentar antes de las 12 semanas. ¿Cuándo es embrión y cuándo es feto? Embrión hasta 9 semanas y feto después de las 10 semanas. Okay. Las causas de aborto son innumerables, pero hablemos de las causas embrionarias. Son las famosas problemas congénitos, las aneuploidías, las trisomías, las monosomías, las triploidías, las tetraploidías y las euploidías. ¿Cuál es la más común de estas? ¿Ah? ¿Cuál? ¿Ah? ¿O? Según las causas maternas, todo depende de la edad de la paciente, extremos de la vida, menores de edad o mayores de edad. Infecciones, todo lo que hemos avanzado anteriormente, son causas de aborto. Alteraciones endocrinas, como cuáles: hipertiroidismo, hipotiroidismo. Diabetes mellitus, que es otra de las causas. Enfermedades crónicas, hipertensión arterial crónica, y la diabetes pudiéramos considerarlo porque es una enfermedad crónica. Tumores y defectos uterinos, mioma, pólipo. Defectos como cuáles. ¿Cuáles serían los defectos? ¿Ah? Otro ilidelfo, otro unicornio, tabiques. Factores ambientales y drogas, creo que eso está de más preguntarlo o decirlo. Y los factores inmunológicos, hay una entidad muy característica y que es bien marcada, especialmente compatibilidad aérea. en lo que es personas de diferentes razas, que es la incompatibilidad RH, también llamada eritroblastosifera. ¿Y en qué consiste? A ver, ¿en qué consiste la eritroblastosis fetal o la incompatibilidad RH? Consiste em que a madre é RH negativo e el embrión nace RH positivo. ¿Qué es el feto o qué es el embrión de una madre? ¿Qué es? Cuerpo extraño. Cuerpo extraño. ¿Y de qué manera reacciona el cuerpo extraño de una mujer? No, pues si no todos los embarazos van a expulsarse. Normalmente y naturalmente es un cuerpo extraño, pero ¿cómo se manifiesta en una mujer? Fiebre, ¿por qué?
mamá tuvo fiebre de todo el embarazo. ¿Cómo hace? Hay una leucocitosis fisiológica, si ustedes se dan cuenta. Hay una inmunodepresión, si ustedes no sabían. ¿Y qué más siente la mujer? Obviamente por los efectos hormonales, náusea, vómito, malestar, repudio, muchas otras cosas. Pero eso es fisiológico. Por eso tiene un cuerpo extraño. Entonces la madre, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que su cuerpo hace? Se sensibiliza. Fíjense que el primer embarazo no es igual que el segundo. Y el tercero ya pasó como pasa. El primero es el que más sufre. ¿Por qué? Porque su cuerpo está reconociendo otra vida dentro de él. Por ende, la madre produce anticuerpos. Y si ella es negativa, va a producir anticuerpos negativos para atacar a lo que él no reconoce. Si la pareja es positiva, ya fue, pues mata al embrión. En el primero no se da, es en el segundo. Por eso que a partir de las 28 semanas, o antes del parto, o después del parto, entre las 24 y 48 horas, se tiene que desensibilizar a la mamá. Y eso se coloca en inmunoglobulina antidemo. Como les dije, los extremos de la vida son los principales problemas, especialmente con alteraciones cromosómicas o alteraciones como enfermedades crónicas. Clínicamente, ¿cómo se manifiesta un aborto? Puede ser un aborto temprano, que es el famoso misedabortio, que es aquel que solamente forma el saco gestacional sin embrión en su interior. Es también llamado el huevo muerto retenido, misedabortio o huevo güero, como ustedes quieran llamar. Es un saco gestacional mayor a 35 milímetros de diámetro, no tiene embrión, no hay nada, es solamente el saco, como si fuera un kilo. Las infecciones, todas. Sí, todas las que ustedes pueden imaginarse pueden causar un aborto. Las endocrinas, como les dije, insuficiencia tiroidea o alteraciones tiroideas como el hipo y el hipertiroidismo. La diabetes como una enfermedad crónica. Y otra que es la insuficiencia del cuerpo lunar. ¿Qué tiene que ver el cuerpo lunar? ¿Por qué es un problema endocrino? Porque es una persona que no tiene cuerpo. ¿Hasta cuándo? Hasta su implantación. Tiene una semana. ¿Hasta cuándo? Hasta el 14 día. Para la 9ª semana. De la 10ª semana comienza a formarse la placenta y termina su formación hasta la 18. De las enfermedades crónicas, fenilcetonuria, cardiopatía, hemoglobinemia o dominopatías, enfermedades de Wilson. ¿Cuál es la enfermedad de Wilson que ustedes conocen? Ok, no se queden con la duda. ¿Qué es la enfermedad de Wilson? Son problemas renales, son problemas endócrinos, son problemas hepáticos. ¿Qué? Es una enfermedad genética autosómica recesiva que causa una anormal pobre. ¿De qué? Es una enfermedad o trastorno genético raro que causa la acumulación excesiva de cobre en el cuerpo, especialmente en el hígado, cerebro y órganos vitales. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Una alteración de metales pesados. Es como una intoxicación lenta. ¿Cuál es la más rápida? Mercurio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Alteraciones a nivel de la sangre. Existe una enfermedad también que se llama anticuerpos antifosfolípicos. Es donde la mamá automáticamente va a formar pequeños trombos o pequeños coágulos que van a obstruir las arterias o las microarterias que se van a formar a nivel del tromboplasma. ¿Qué es lo que pasa? Produce un taponamiento, una trombosis. Hay trombosis que no va a haber. ¿Cómo? Si hay trombosis
¿qué va a pasar? ¿Cómo? Microtrombosis en el tromboblasto, que dice. ¿Qué va a pasar? Se va a tapar y no va a llegar a sangre al embrión. ¿Y qué va a pasar con el embrión sin sangre? Muere. Eso se llama enfermedad, anticuerpos antifosfolípicos. Entre los tumores, como dije anteriormente, las hipoplasias, los desgarros, los miomas. ¿A qué se refiere el útero retroverso flexión? ¿Qué es? ¿Qué es eso? ¿Qué es útero retroverso? La posición del útero que está a lo que debería de ser, que es anterodorsiflexión, que es la posición Normal. ¿Y el cuello dónde estaría? ¿Cerca más a dónde? Recto. ¿A dónde? Recto. No. ¿Hacia dónde estaría el cuello? ¿Y por qué dificultaría? Está más cerca al pubis. Entonces está el cuello y el útero está hacia atrás, por eso es recto. Si es antero, el cuello está más hacia el recto y el cuerpo está más hacia el pubis. Como que tú, para llegar a la parte de arriba, que tienes que hacer escalada. Y si estás abajo, solamente camina. Tal cual. Fíjense los problemas de la endometritis infecciosa de causa específica, los miomas. Y lo que todo el mundo le gusta hacer: tabaco, malos hábitos, droga, uso de anticonceptivos, antibióticos, anticonvulsivantes, agentes ilícitos o drogas ilícitas y sustancias químicas como mercurio y plomo, pero no por el consumo, sino por el trabajo. Y entre las causas paternas, la teratospermia, que es la alteración propia del esperma, agentes tóxicos como el tabaco y alteraciones endocrinas, especialmente por descartar uso de anabólicos. Obviamente que existe lo que es el varicocele. Según su clasificación puede ser según su origen espontáneo o provocado. Espontáneo es aquel que se sale X o Z motivo. Provocado es por la intervención de un agente en servicios de salud. Según su tiempo puede ser precoz o tardío. Y según su evolución clínica puede ser una amenaza de aborto, un aborto inminente, un aborto inevitable y el aborto consumado, que puede ser completo e incompleto. Completo es el que salió todo, incompleto es el que queda parte de él en el interior del útero. Que este aborto incompleto se puede infectar y puede llegar a un shock séptico. Sí. Que puede ser un aborto habitual, que es aquella mujer que tiene aborto a repetición 3 o más de forma consecutiva. Y el aborto pretenido, que es aquel que hablamos anteriormente, también llamado miseraborto, aborto retenido o huevo. ¿Qué es la amenaza de aborto? Es la manifestación por dolor a nivel del epigastrio de forma leve, escaso sangrado o ausencia de sangrado, y lo más llamativo que no hay modificaciones severas. ¿No? La amenaza de aborto se diagnostica a través de un examen clínico y a través de una ecografía. ¿Y para qué el examen clínico? ¿Cómo? Para saber si es una amenaza o si es. Por eso, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Para qué hacer un examen clínico? ¿Y cuál es el examen clínico que haríamos? ¿Cómo? No, examen clínico, no laboratorial. Se tiene que tocar, el que no toca mete la pata, así de simple.
todo en medicina hay que tocar, obviamente el frente no todo eso. Entonces hay que hacer un acto. Si lo que yo les estoy diciendo, sin dilatación cervical, eso se llama sin modificaciones cervicales. Porque si hay alteraciones cervicales ya es otra cosa, ya no es una amenaza. Ya puede ser que sea un aborto impulso o un aborto inevitable. Ustedes muy bien ya conocen cómo es el útero, cómo es el saco gestacional. Saben muy bien de que tiene tanto un orificio interno como un externo y por dónde sale la sangre. Entonces una amenaza de aborto es un dolor, ausencia o escaso sangrado sin modificaciones cervicales. Pero el aborto en evolución, hay dolor, hay sangrado y al examen ginecológico se encuentra acortamiento. ¿Qué es el acortamiento? Es el cuello o el cervix de menor tamaño que una gestación normal. ¿Cuánto mide normalmente el cuello? El cuello de ¿cómo? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? ¿Qué dice? 3 centímetros, nos quedamos con 3, con 4, con 5. Dice 3 centímetros. Existe lo que se llama la cervicometría, que se hace a través de ecografía. Y la cervicometría es aquel que nos va a dar la pauta si el cuello del útero está menor a 3 centímetros, 2.5, 2 centímetros, entonces vamos a decir que estamos ante una amenaza. Y esto nos ayuda también para determinar una técnica en un problema que se llama abortos habituales, que es relacionado a lo que es la incompetencia cervical. Si ustedes se dan cuenta, ven esta cavidad aquí, se llaman quistes de nabo. Los quistes de nabo no son más ni menos que glándulas cervicales o endocervicales obstruidas por un proceso infeccioso, taponadas por el material que ellos producen y que lamentablemente se cerraron, pero siguieron produciendo el material mucoso. Son benignas, son inocentes, no son. Fíjense, orificio cervical externo, orificio cervical interno. Esa es la diferencia de un aborto de evolución. Puede estar relacionado a una entidad que se llama incompetencia cervical, que es la alteración de las fibras musculares del cuello del útero, donde son complacientes y ante el mínimo esfuerzo se puede producir un aborto de forma espontánea, y esto sucede antes de las 16 a 18 semanas, sin dolor, sin sangrado, solamente con hacer un leve esfuerzo se salió. El inevitable, ya hay hemorragia, hay dolor y hay alteraciones cervicales, con modificación del orificio cervical externo e interno. Entonces hay un borramiento, hay una dilatación de 3 centímetros o más, se palpan partes fetales, se puede palpar las membranas ovulares, hay persistencia de contracciones y hay signos de terminación del embarazo. ¿Y cuál sería un signo de terminación del embarazo? Algo bien simple de decir. ¿Cuál? ¿Cómo? Ya dijimos, hay sangrado, modificaciones, la bolsa ya está rota, ya no es uno más, no, pero está sangrando hace 7 días. ¿Qué es lo que las mujeres siempre miran a la amiga que está embarazada? ¿Ah? ¿La qué? La barriga, pues. Y si no hay barriga, no hay embarazo. Si hay barriga, hay embarazo. Así de simple. Ese es un signo clásico de que si tú la viste ayer con una pancita y hoy está sin pancita, ¿qué pasó? Eso es así. Y el aborto inevitable, como les dije, todo está permeable, hay sangrado, hay líquido, hay todo.
según su evolución clínica, aborto en evolución, aborto inevitable o aborto incompleto o completo. ¿Estamos? El aborto incompleto es la expulsión del producto antes de las 20 semanas con un peso menor a 500 gramos, provocado o no provocado. Hay un retraso menstrual o una amenorrea secundaria, con expulsión parcial del producto o total, o con presencia de membrana dentro de la cavidad uterina. Se caracteriza con dolores hipocontráctiles o cónicos a nivel del hipogastrio, hay dilatación cervical y lo que dije anteriormente. Si yo hablo de 20 semanas, más o menos el embarazo, ¿a qué altura de la sínfisis del pubis está? El ombligo. Si yo digo tengo 20 semanas, la altura uterina va a estar menor a la edad de la fecha del ombligo. A eso se refiere. Las manifestaciones clínicas, sangrado y dolores abdominales hipocólicos. Y el diagnóstico es clínico e imagenológico. El clínico es a través del examen ginecológico, que puede ser o una especuloscopía o una palpación. Fíjense la diferencia. El que está dentro es una situación normal, gráficamente, y el que está en el otro lado es incompleto, con presencia de membranas en su interior. De igual manera, fíjense que en presencia del recto, el útero todavía conserva un aumento de tamaño, en cambio cuando es incompleto todavía hay un aumento de volumen, hay dolores y hay sangre. Cuando es completo, el útero está pequeño, no hay dolores y no hay sangre. Y si hay, es escaso. El completo, como su mismo nombre dice, es la expulsión total del huevo y que no requiere ningún procedimiento adicional. Hay evidencia clínica de la expulsión completa del producto de la concepción y hay disminución de las hemorragias de los dolores, lo cual favorece el cierre del orificio. Y el quince de aborto, o huevo muerto retenido, o aborto diferido, como ustedes quieran llamar, es aquel que se presenta cuando, habiendo ocurrido la muerte del producto, puede morir dentro del vientre por todas las alteraciones que le paulopatía, eritroblastoma, trisomía. Y eso generalmente se presenta antes de las 9 semanas. Y algo clínico que podemos ver, que la paciente venía con náuseas, con malestar, con vómito, lo típico del embarazo, pero de un momento a otro se corta. ¿Por qué? ¿Por qué creen que se corta? ¿Qué? Una hormona que es la que activa todo. ¿Es hormona? Sí, ¿verdad? Eso. La hormona gonadotrofina coriónica humana. Si el corio ya no está produciendo porque el feto está vivo, entonces no me va a dar producción de HCG. Si no hay HCG, no me va a estimular nada. Por eso que nosotros utilizamos, y ustedes van a tener que ir aprendiendo, que en el embarazo ectópico, cuando hay la sospecha de un embarazo ectópico con una masa quística o con un endometrioma, un quiste de ovario, ¿qué es lo que hay que solicitar? No es una HCG cualitativa, sino una cuantitativa. ¿Por qué? Porque la cuantitativa me va a reflejar la cantidad de hormonas que me va produciendo el feto en relación a su crecimiento. Si el feto va creciendo normalmente, me va a producir más hormonas. Si el feto no crece, no me va a producir hormonas. Entonces estamos ante un problema. Hice el aborto, me hizo la guardia. Como sabemos, retraso menstrual no se acompaña necesariamente de hemorragia, porque un huevo muerto, aséptico, no es infectado y a veces demora mucho tiempo, porque tanto lo que hacemos ecografía sugerimos a los pacientes,
y a veces nos encontramos con un cuadro desgarrador porque un embarazo deseado, fue de fertilidad, no se pudo. No siempre la primera ecografía estás autorizado a decir es un lícito. Siempre da entre 10 a 15 días. Posiblemente sea un mal recordatorio de la última menstruación, por ende a veces hay fallas en la última regla, por ende nos damos un chance. Volumen uterino menor a la menorrea, si dice ya yo tengo 20 semanas y el útero ni siquiera ha crecido, entonces estamos sospechando eso. ¿Estamos? Y el aborto séptico, si ustedes se dan cuenta, hay manos y hay monedas. ¿Sí? ¿Por qué? Los abortos provocados. Los abortos que son realizados de forma clandestina, llegamos a un aborto séptico y la mayor complicación o la muerte misma de la paciente, para ver en las condiciones en que se haga. El aborto séptico es asociado a una infección en la cual hay una hay una diseminación de microorganismos a nivel del torrente sanguíneo, causando una septicemia caracterizada por una fiebre, una endometritis, una endomiometritis y una septicemia. Puede ir de grado 1, grado 2 a grado 3. Grado 1 solamente comprometiendo el útero y el grado 3 ya compromete todo el sistema orgánico de la paciente con signos claros de un shock séptico que se caracteriza por qué un shock séptico. ¿Cómo? No, eso es falla multiorgánica. Estoy hablando signos, no te estoy diciendo fiebre. ¿Hay fiebre? En una primera fase sí, porque hay una fase fría y hay una fase caliente. La fase caliente todavía tiene chance. La fase fría ya como su mismo nombre ya anda como a pie frío, vaya que para acá. ¿Y por qué? Porque ya hay una hipoperfusión. Como dice ahí, considerar sepsis 38 grados por arriba, antecedentes de maniobras abortivas, drenaje purulento a través de la cavidad uterina, leucocitosis, hipersensibilidad abdominal. ¿Por qué? Porque ya el cuadro séptico ha invadido órganos internos, por ende tenemos irritabilidad, hipotensión no acorde con el sangrado, porque puede ser que la paciente no tenga anemia, pero está hipotensa. ¿Por qué? Porque el compromiso del órgano es manifiesto y por ende estamos con un cuadro séptico. El diagnóstico es clínico e imagenológico para determinar qué es lo que hay. Y lo más simple, ecografía. Y lo más simple, si no tenemos una ecografía, los antecedentes, dónde se dio, cómo se dio, y mirar la especuloscopia. ¿Qué hacer? Clínicamente sabemos que hay un sangrado, hay un dolor, y al tacto vamos a determinar las modificaciones cervicales que pueden existir. Y este es un pequeño resumen que les va a servir mucho para su examen. El tratamiento dependerá del tiempo de evolución, de la forma clínica y donde encajemos el aborto. Puede ser un ambulatorio, aquel aborto incompleto, no séptico, no infectado, que se realiza el procedimiento y puede ir a casa. El completo no se toca, solo se cubrirá con antibióticos si es necesario. Pero en cambio el aborto infectado necesitará internación, uso de antibióticos previo y posteriormente completo. Ya el aborto séptico, lamentablemente muchas de las pacientes terminan sin útero y sin ovario, independiente de la edad que ellas tengan.
causando vamos a decir, una menopausia precoz quirúrgica por la retirada de óvulos. Y aquellos que son como amenaza de aborto son aquellos que se pueden realizar una hospitalización, calmar los dolores, controlar las modificaciones. Este es el manejo básico que ustedes deberían hacer en su emergencia. Primero, ver si hay un frío cardíaco, si hay saco vitelino, si a través de la ecografía vemos un saco gestacional mayor de 18 milímetros, a través de una ecografía transvaginal, o si es una ecografía transabdominal mayor de 30, que quiere decir ver la presencia o la sospecha de un embarazo ectópico, y los estudios complementarios. Aquí me dice radiografía de tórax, descartada, no sé qué es. Pero ¿cuándo hacemos una radiografía de tórax? Cuando hablemos de una entidad que vamos a hablar posteriormente que se llama movilidad. ¿Cuáles son las complicaciones? Puede ser permanente, que son aquellos que te dejan secuelas para toda la vida, como les dije, la histerectomía o una perforación o daño a nivel de intestino. Trastorno psicológico, porque no es sencillo entrar a una sala, hacer un aborto y si ahora ya no lo dicen, porque te puede traer trastornos, problemas crónicos, ¿no? Porque psicológico no te va a pasar de la noche a la mañana, y peor si no tienes la ayuda de tu ser querido. Tempranas son las perforaciones, hemorragias y un mal procedimiento todavía que te dejan recto de aborto. Y tardía, como les dije, infecciones y un aborto séptico por un mal procedimiento. Físico como shock, coma, útero perforado, peritonitis. Coágulos que pueden pasar a través de la sangre produciendo un ACV o un tromboembolismo, fiebre, intenso dolor, pérdida de órganos como la histerectomía o perforación de intestino, esterilidad, abortos espontáneos a repetición o habituales, embarazos ectópicos, niños muertos, trastornos menstruales, hemorragias e infecciones consecutivas. Y existe una entidad que por gracia a Dios ya no se presenta. Yo solamente llegué a ver uno, que es un síndrome del mundo, que es un aborto séptico complicadísimo. Y una complicación física se llama síndrome de Asherman, que es la presencia de adherencia a nivel del útero, que se caracteriza por anormalidades menstruales, infertilidad, abortos espontáneos, afectando de cierta manera, de forma directa, la fecundidad del paciente. ¿Y cuáles son los métodos para realizar ya un aborto? Es el legrado uterino, que nosotros lo practicamos, bueno, en Bolivia se practica a partir de las 12 semanas hacia adelante, y la aspiración manual endouterina, que se practica a partir de las 12 semanas hacia abajo. ¿Cuándo hacemos una histerectomía o una microcesárea? Generalmente cuando están entre las 18 y las 22 semanas, el producto está transverso, tú induciste a un aborto y lamentablemente el feto no se acomoda y queda transverso. Sonará algo que uno dice, vamos a hacer una cesárea por esto, y a veces hay que hacerlo, pero una vez que tú lo haces te resulta tan inútil haberlo hecho porque no tiene ningún fin, es un niño muerto y está agrediendo a una mujer, pero lamentablemente hay que hacerlo. El método de Aburel ya no se realiza, y que consistía en introducir
¿Cuáles son los métodos que en la actualidad realizamos? A ver, ustedes conocen uno muy importante. ¿Cuál es? Exacto. ¿Y qué es el misoprostol? Ahí está. La prostaglandina E2 sintética que se vende en la actualidad es el que ha ayudado, entre comillas, a disminuir el número de abortos infectados o de abortos clandestinos. Hay más sobrevida de mujeres, sí, pero hay mayor número de abortos. Sí. Pero bueno, cada uno con su religión y su forma de pensar. Esas son las formas de un paciente de COVID. Y sinceramente, una vez yo hice por un feto muerto, y hacer este tipo de vaciamiento es traumático. Uno que es médico, o sea, no te da el coraje de hacerlo. Imagina el cuello dilatado, meter una pinza y ir triturando el feto por dentro y sacarlo con belleza. Es feo. ¿Y en qué caso se haría ese procedimiento? Cuando no pueden sacarlo por abajo. La microcesárea, como te digo, es más arriba de las 20 semanas. Bueno.